Hola, hola, buenos días, o buenas tardes o buenas noches. Vamos a ver, les habla Luis Luque, le estoy probando de que se escuche bien. Ya vamos a dar inicio a la lección del día de hoy del curso de la historia de la iglesia. Vamos a ver. Ok, solo lo verifico. Ok, vamos a ver. Bueno, ok, sí, ahí sí se escucha el audio, está bien. Ok, bueno, vamos a dar inicio de una vez, así, sin más preámbulo, vamos a iniciar la lección del día de hoy. Y les recuerdo, estamos en la historia de la Iglesia 1. Hoy estamos en la lección número 9. Nos quedan 2 lecciones para finalizar el curso de la historia de la Iglesia 1. Entonces, son 11 lecciones en este caso. Y bueno, próximamente continuaremos con otras lecciones. Bueno, como dije, vamos a iniciar de una vez y damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da, ¿verdad?, de estar aquí y de poder aprender de todo, de su palabra y de aprender también de todo lo que en la historia se nos enseña con respecto a la iglesia, todo, todo, todo. A todas las personas que se conectan o que están ahí y que posteriormente vean la lección, los bendigo y les mando un fuerte abrazo. Bueno, vamos a dar inicio como dije. Nos habíamos quedado la semana pasada viendo, y acomodar esto, ajá. La semana pasada nos quedamos viendo lo que era el tema número 12, es decir, estábamos viendo la generación después de los apóstoles. Vimos también, para recordar, vimos a uno de ellos que era Ignacio de Antioquía y también a otro que era Clemente de Roma. Y les había dicho, si ustedes se acuerdan, lo que Ireneo habló de Clemente y que él había enviado una carta importantísima a la iglesia de Corinto. Aquí vamos a continuar, aquí fue donde habíamos quedado, aquí vamos a continuar. Clemente, mis hermanos, para no atrasar más la lección, Clemente en sus cartas a los corintios, él escribió estas cartas tratando de imitar, por así decirlo, lo que Pablo hizo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Pablo envió cartas a ciertas iglesias. Entonces él trató también como de hacer exactamente lo mismo que hizo Pablo en el Nuevo Testamento, tomando argumentos también de lo que Pablo hizo. Las cartas de este hombre tratan en particular como dije, ¿verdad? De Clemente, tratan en particular de asuntos de teología, la salvación, el compromiso moral, la gracia salvadora y que el Señor perdona nuestros pecados. También decía este hombre en una de sus frases, él decía Clemente en una de sus frases, decía, así leo textualmente, las normas que regulan nuestra vida se derivan de nuestro Dios. Otra frase que decía él o otra de él, así como digo textualmente leo, dice, el Padre, o sea, el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesús, el Padre ha enviado a Jesucristo, quien a su vez ha enviado a los apóstoles y quienes a su vez nos envían a nosotros. Voy a mencionarles algo de una de las cartas de Clemente, una de las cartas a los Corintios. Perdón, un momento para. Ok, entonces, como dije, voy a mencionarles algo de Clemente, una de las cartas a los Corintios, el escrito de su primera carta a la iglesia de los Corintios, porque él estaba ahí como obispo en la iglesia de Roma, recordemos. Y de esta carta dice, esta carta está motivada, o el motivo de esta carta fue la formación de un partido en la iglesia de Corinto. Eso es lo que dice. Entonces, recordemos otra vez que Pablo en sus cartas, él hace ver que había un problema en la iglesia de Corinto. Ustedes recordarán
Pablo decía, unos decían, había ese problema, había, unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo. Pues este asunto, nosotros así como vemos, continuó, aunque Pablo lo había hablado y los confrontó con la palabra de Dios. Y la razón es que aquí vemos a un hombre que escribió en el primer siglo al final y está apelando Clemente precisamente a este problema, a este partido tan común, y él dice, Clemente, un partido tan común desde su fundación en los tiempos apostólicos que llenó de turbación a los creyentes romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Ahora, ¿por qué? Para ver, un momento, perdón. Ok, estaba viendo por el audio. Sí, por aquello que sí se oye. Ok, ¿por qué les llenó de turbación a los cristianos de Roma? Porque, mis hermanos, porque estaban muy atribulados por la sanguinaria persecución de Domiciano en contra de ellos, y todavía escuchar de estos asuntos en otra iglesia pues era un dolor profundo para él. Se dice, mis hermanos, que los presbíteros de Corinto, nombrados por los apóstoles, y fíjense, este era el asunto de la carta a Clemente, obispo de Roma, a la iglesia de Corinto. Estos presbíteros nombrados por los apóstoles, y recordemos que también está este otro nombre que se le da al obispo, ¿verdad? Al anciano o presbítero, no hay diferencia, es lo mismo. Estos nombrados por los apóstoles como sucesores inmediatos habían sido puestos, o sea, habían sido quitados de un modo ilegítimo. Estos que habían sido nombrados por los apóstoles como los sucesores inmediatos, ellos habían sido depuestos, es decir, habían sido quitados de un modo ilegítimo por otros hombres que eran más jóvenes que ellos. Es decir, eh, en palabras de nuestro siglo XXI y en nuestra época, nosotros diríamos que a ellos, a estos hombres, ¿verdad? Que habían sido puestos por los apóstoles, les dieron un golpe de púlpito, un golpe de pastorado, por así decirlo. Esto, mis hermanos, lo encontramos, por ejemplo, en la primera carta de Clemente a los Corintios, en el capítulo 1, 3 y 44. Yo les voy a dar ahorita que me acordé, por ejemplo, un nombre para que ustedes lo apunten y lo puedan encontrar por internet y usted lo pueda descargar. Ustedes pueden encontrar un libro si ustedes quieren aprender. Yo también, yo creo que yo lo tengo sin PDF, que los puedo compartir al que lo solicite, pero ustedes pueden también, si quieren descargarlo por internet, y pueden encontrar un libro si ustedes quieren aprender de lo que es la iglesia, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con los padres apostólicos. Este libro se llama Lo mejor de los padres apostólicos, así se llama. Lo mejor de los padres apostólicos. Igual, si ustedes gustan, ustedes se preguntan, ¿dónde pueden encontrar las cartas de Clemente? Pues ahí viene, en ese libro. Como dije, yo lo tengo y tengo también el link por si usted está interesado y se quiere descargarlo, yo se lo puedo compartir. Se llama Lo mejor de los padres apostólicos. Entonces, por ejemplo, a ver, creo que la semana pasada habíamos hablado sobre, sobre la Didache. ¿Se acuerdan que yo les dije, ¿dónde encontrar sobre la Didache? Bueno, en este libro precisamente viene, ¿dónde podemos encontrar cosas como las que hemos mencionado? Ahí, en ese libro, Lo mejor de los padres apostólicos, ahí usted lo va a encontrar. Este, mis hermanos, es un buen libro, un buen material que usted puede tener ahí entre sus materiales para tener información sobre estos padres apostólicos. No sé si me di a entender para ver algo. Ok. Entonces, ahora, continuando con lo que estábamos viendo. Ahora, era manifiesto, mis hermanos, que el espíritu que había en estos jóvenes que depusieron o quitaron a los ancianos o a los presbíteros que los apóstoles habían nombrado,
que habían sido injustos contra los justos de la iglesia. Y apelando, ojo con esto, lo que dice Clemente, ¿verdad? Hablando de lo de Clemente, apelando precisamente a a la suprema autoridad de la escritura, Clemente les escribe esto a los jóvenes, ¿verdad? Que hicieron esto, este golpe de púlpito, les escribe esto, y fíjense bien lo que Clemente les dice a esta iglesia en una de sus cartas. Él les dice, ojo lo que dice Clemente, habéis escudriñado las escrituras que son verdaderas, las cuales os fueron dadas por el Espíritu Santo y sabéis que no hay nada injusto o fraudulento escrito en ellas. No hallaréis en ellas que personas justas hayan sido expulsadas por hombres santos. ¿Alguna vez vemos eso nosotros en las escrituras? Nunca. Sigue hablando Clemente respecto a esto y dice, los justos fueron perseguidos, pero fue por los malvados. Fueron encarcelados, pero fue por los impíos. Y no por los mismos santos, mis hermanos. Que estoy viendo porque la vez pasada el audio del celular se me distorsionó. Grabé toda la lección y cuando lo fui para subirlo aquí a YouTube, se oía todo distorsionado, pero sí, está bien. Espero que se mantenga así. Entonces, como vemos, Clemente dice que no por los mismos santos. Esto es lo mismo nosotros que vemos, mis hermanos, el día de hoy. Hoy lo vemos, mis hermanos. En algunas, por ejemplo, en algunas enseñanzas se nos ha recalcado de cómo hoy en día en los medios, por ejemplo, en los medios de comunicación como YouTube, vemos el mismo ejército de Dios tirándose a sus mismos soldados, o sea, entre los mismos cristianos tirándose y peleándose entre ellos. Imagínense, una iglesia tirándole a otra, un hermano hablando del otro. Y esto es exactamente lo que sucede o lo que sucedió en los primeros siglos. Es exactamente lo que aquí está escribiendo Clemente a la iglesia de los Corintios. Esto, mis hermanos, esto estaba pasando en esta iglesia de los Corintios. Imagínense. Por eso él les está diciendo, ustedes que son santos, ¿cómo es posible que hagan o hayan hecho lo que hicieron? Hay otra frase de Clemente, otro escrito también en la primera carta de Clemente, en el párrafo 45, ahí encontramos este punto o esta frase que dice, que nuestra alabanza sea de Dios, no de nosotros mismos, porque Dios aborrece a los que se alaban a sí mismos. Ahora, este tipo de lenguaje, mis hermanos, que no es considerado, recordemos que estas cartas y estos escritos no son considerados como palabra de Dios lógico, pero yo pregunto, este tipo de lenguaje en el pensamiento, en el principio, ¿lo encontramos en la escritura? Sí, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla, aunque lo habla de una manera diferente, pero sí encontramos este principio en la Biblia que nuestra alabanza sea de parte de Dios y no de nosotros mismos, porque Dios aborrece a los que se alaban a sí mismos. Si Dios aborrece, vamos a ver, si aborrece Dios a los que se alaban a los que se alaban a sí mismos, sí, mis hermanos, claro, porque esto es soberbia y altivez. Dios aborrece y Dios aborrece, dice la palabra, y 7 cosas aborrece Dios, dice el libro de Proverbios, y una de ellas dice que son los ojos altivos. Ahora, la fecha en que fue escrita, por ejemplo, esta carta de Clemente, se dice que fue en una fecha simultánea con el término de la persecución de Domiciano a Roma. Recordemos otra vez que Domiciano, ya lo hablamos, cuando tocábamos el punto de las persecuciones de Roma. Ahí aparecen las fechas cuando Domiciano estuvo como emperador, él persiguió a la iglesia de Roma y la iglesia de Roma no había tenido ninguna persecución, acordémonos de eso. Y bueno, aquí está hablando cuando se terminó esta persecución, fue cuando Clemente escribió esta primera carta. Entonces, ahí está una fecha probable. Ahora, durante el periodo de su obispado de Clemente de Roma, él enfrentó las primeras herejías que ya estaban tomando mucho auge en la iglesia. Estas eran dos. Estas eran dos. La número uno que tuvo que enfrentar este hombre fue el gnosticismo por un lado
y el ebionismo. Ebionismo, así como suena, sin H, ebionismo con B. Ebionismo. Primero el gnosticismo y luego el ebionismo. Mis hermanos, estas son las dos herejías fuertes que Clemente enfrentó. El gnosticismo era una doctrina que abrazaba abrazaba muchas filosofías y más adelante lo vamos a ver un poco más explicado. Yo no me quiero adelantar, pero esta es una de las herejías que nosotros vamos a ver. Y la segunda es el ebionismo. Y sí me gustaría en este caso darles un poco de definición de ebionismo para que ustedes la puedan entender a qué se está refiriendo con el ebionismo. El ebionismo, mis hermanos, era una secta judeocristiana, es decir, de judíos cristianos que decían que Jesús era el Mesías. Ellos decían que era el Mesías. O sea, estos judíos decían que Jesús era el Mesías, pero que no era Dios. Y por otro lado, estos ebionitas imponían sus rituales, aún como cristianos, imponían sus rituales de la circuncisión, de prohibiciones alimenticias, de celebración del día de reposo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, esto no era algo nuevo en el primer siglo, ¿verdad? Recordemos que Clemente, estamos hablando del término de los primeros 100 años después de Cristo, ¿verdad? Ya los apóstoles habían muerto. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo habló mucho en la carta a los Gálatas. Nosotros podemos ver este tipo de sectas judías, evionistas, que ellos creían en Jesús como el Mesías, pero sin embargo no reconocían a Jesús como Dios. Ya lo vemos, Pablo lo habla también. Y querían estos judíos, digámoslo así, ebionistas, querían obligar a los gentiles a circuncidarse, por un lado, y nosotros lo vemos, por ejemplo, en Gálatas, y cómo Pablo los exhorta y les dice, ¿cómo ustedes comenzando por la fe van a terminar por la carne? Comenzando por el Espíritu, le dice Pablo, comenzando por el Espíritu van a terminar por la carne. ¿Por qué? Porque estaban sometiendo otra vez a las prácticas de estos judíos cristianos, supuestamente. También, por ejemplo, en Primera de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y vemos cómo le dice también, porque esto mismo estaba entrando también, y también este tipo de enseñanzas, mis hermanos, provenían de los gnósticos, pero también de los judíos ebionistas. Vean lo que dice Primera Timoteo 4, del 1 al 2, dice, pero el Espíritu dice versículo 1 y 2 de Primera Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así consideró Pablo, el apóstol Pablo, a este tipo de herejías. Y sigue diciendo, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Bueno, mis hermanos, ahí está cómo estaba esta prohibición y no solamente hasta de casarse, no solamente de tener que obligarlos a practicar ciertos ritos judíos, sino también de alimentos, que se abstuvieran de ciertos alimentos. Bueno, mis hermanos, estas fueron las dos herejías que enfrentó, por ejemplo, Clemente en su tiempo, en el final del primer siglo. Vamos aquí a dejar a Clemente y vamos a pasar a un tercer padre apostólico. Este hombre, el tercero que vamos a ver, se llamó Policarpo de Esmirna, el número 3. Policarpo de Esmirna. Mis hermanos, Policarpo de Esmirna, como lo dice la frase al final de su nombre, fue obispo de la iglesia de Esmirna. Policarpo, mis hermanos, vivió entre los años 69 después de Cristo, 69 después de Cristo, hasta el año 155 después de Cristo, es decir, que le tocó iniciar el segundo siglo. A Policarpo se le conoce también como un padre apostólico. Policarpo, mis hermanos, fue un discípulo de Juan el apóstol y este llegó a tener
una estrecha relación también con Ignacio, perdón, con Ignacio de Antioquía. Recordemos que también Ignacio de Antioquía, que ya lo vimos, fue un discípulo también de Juan el apóstol, pero él es contemporáneo, Ignacio, ¿verdad? Es contemporáneo a Policarpo y tenía una estrecha relación con Ignacio, y repito, con Ignacio de Antioquía. Y por ejemplo, una de sus cartas muy conocidas de Policarpo, porque también Policarpo escribió una carta, es la carta a los filipenses, por un lado, y un escrito que se le conoce también como el acta del martirio. Esos son los dos escritos fuertes de Policarpo que escribió, ¿verdad? En el libro, por ejemplo, que yo les recomendé hace un momento, ustedes lo van a encontrar, ustedes van a encontrar todo este tipo de información en una manera más amplia. Yo aquí en este estudio, yo aquí solamente les estoy dando a usted la información de una manera como en resumen, por así decirlo, porque si no, entonces nunca vamos a terminar con la historia de la iglesia. Nos quedaríamos prácticamente en el inicio. Entonces, vamos a ver algo de esta carta de Policarpo. Esta carta fue escrita, mis hermanos, como una respuesta, o sea, a una comunicación de los filipenses. Es decir, los filipenses habían invitado a Policarpo para que Policarpo les dirigiera algunas palabras de exhortación. Ustedes lo pueden encontrar en un escrito, repito, que es un escrito que es de Policarpo en el párrafo, creo que es la página 55, si más no me equivoco, lo pueden buscar, que es Policarpo 3, página 55. Ahí creo que lo van a encontrar en ese libro, porque no sé si lo coloqué bien aquí, porque tomo tanto dato de ahí, entonces no sé si ese está correcto, pero bueno, ustedes lo pueden encontrar ahí. Ok. Le habían solicitado, estos hermanos de Filipo, le habían solicitado a Policarpo que él les transmitiera por medio de su propio mensaje la carta que ellos dirigían a la iglesia de Siria, la carta que ellos dirigían a la iglesia de Siria. Y también le había pedido que les enviara cualquier epístola de Ignacio de Antioquía que hubiera llegado a sus manos. Ahora, fíjense, todavía en este momento, en esta época, el Nuevo Testamento no estaba. Quiero que entiendan algo aquí, que presten mucha atención. Ellos le están pidiendo a Policarpo de que les mande una carta, les haga algo para enseñanza, una enseñanza, o que les mande algo para que les dé una enseñanza. Entonces, fijémonos que hasta este momento el Nuevo Testamento no estaba completamente formado. Recordemos que solamente estaban las cartas del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento ya contaban con él en su totalidad. Pero ya circulaban, mis hermanos, escritos de estos padres apostólicos. Entonces, había iglesias que les solicitaban a estos hombres estos escritos, para ellos poder ayudarse en el desarrollo de la iglesia. No sé si me doy a entender. Para ellos poder ayudarse en el desarrollo de la iglesia. Ellos, recordemos algo, ellos no tenían la ventaja que ustedes y yo hoy tenemos, esta gran ventaja de tener toda la palabra de Dios en nuestras manos, es decir, toda la Biblia, toda la escritura, ¿verdad? Toda, ya nosotros la tenemos. Es decir, para nosotros ya está completa y está a nuestro alcance. Y lo tremendo es que está completa y a nuestro alcance. Y los cristianos, mis hermanos, ya la tenemos. Están aquí, completa. Y mis hermanos, los cristianos de plano, no la aprovechamos, no lo queremos aprovechar. Y esta gente lloraba y suplicaba para que se les enviara algo. Y aquellos cristianos los vemos, mis hermanos, con aquella ansiedad. Ellos pedían los escritos como aquí los filipenses se los están pidiendo a Policarpo. Por eso Policarpo hace una carta a los filipenses y en esta él, Policarpo, les transmite todo lo que ellos le están pidiendo. Y en esta carta está íntimamente conectada con la carta del martirio. Esta carta del martirio es una carta muy, pero muy tremenda. Y los cristianos de aquel entonces, por ejemplo, encontramos que si un cristiano, por ejemplo, rehusaba y escapaba del martirio, ya no lo volvían a recibir en la iglesia, no lo recibían. Y nosotros, mis hermanos, tan fácil que recibimos a la gente hoy en día. Hoy se van, hoy vienen, hoy se enojan, hacen cucharitas, se enojan, se ofenden, les caigo mal, les cae mal usted, lo que sea, se van, vienen, entran, salen,
O sea, es decir, era tan tremendo el inicio en la iglesia, era tremendo. Si nosotros aplicáramos ese tipo de disciplinas hoy en día, mis hermanos, yo creo que las iglesias se quedarían vacías. Impresionantemente, todas se quedarían vacías. Porque hoy la gran mayoría de cristianos son una mayoría de cristianos que son blandengues, débiles, este, eh, pusilánimes, no aguantan nada, creen que tienen derecho de todo. No, entran, salen, el pastor me saludó, salen haciendo cucharitas y salen haciendo cosas y hablan y publican y dicen cosas malas de la gente porque no lo saludaron e inventan más de lo que no es. Otros, no sé, otros se van porque la esposa no gobierna bien sus sentimientos y sus emociones, entonces el esposo tiene que seguir a la esposa porque me voy porque no se hizo un estudio bíblico, me voy porque se abrió tarde y me enojo y hago berrinche y tienen que venir a hablar conmigo para ver si me contentan. No, mis hermanos. Tipo de cristianismo débil, débil totalmente, débil. Pero se dicen ser cristianos. Pero en fin, los filipenses, mis hermanos, recientemente le habían dado la bienvenida y habían escoltado en su camino, en su camino a ciertos cristianos que estaban atados en cadenas, mis hermanos, y que iban al martirio. Entonces, vemos todo eso que sucede ahí. Se dice también, mis hermanos, que uno de esos que estoy hablando, que iban encadenados, se dice que uno de esos, ¿quién creen ustedes que era uno de esos? Era Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía. Ya Policarpo, por ejemplo, en su escrito, aquí una corrección, en su escrito a los filipenses, a diferencia de Ignacio de Antioquía, recordemos que Policarpo, a diferencia de Ignacio de Antioquía, él no se dirige, Policarpo, él no se dirige a los obispos, sino él no se dirige a las autoridades de la iglesia, Policarpo, sino que se dirige a la iglesia en general. Es decir, el escrito de Policarpo es a la iglesia en general. Ya nosotros dijimos que el escrito, por ejemplo, de Clemente a la iglesia de Corinto está dirigido precisamente en el respecto a la autoridad por lo que estaban haciendo con los apóstoles, perdón, con lo que los apóstoles habían puesto, ¿se acuerdan? Clemente dirigió la carta para aquellos que habían quitado a los obispos o a los encargados, que aquellos jóvenes se metieron y los sacaron. Entonces él dirige eso. Ignacio se dirige a las autoridades y Policarpo se dirige a la iglesia en general. Policarpo, mis hermanos, y los presbíteros estaban con él, que estaban con él en la iglesia de Dios, que residen en Filipos, Policarpo cita a la fama de esta iglesia. No sé si ustedes se acuerdan que Pablo, por ejemplo, alabó mucho esta iglesia de los filipenses, porque ninguna iglesia, mis hermanos, recordemos, ninguna iglesia había hecho lo que los filipenses habían hecho con Pablo. Todo el mundo sabe el versículo que dice, el versículo de Pablo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay otro texto que dice, Él suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas. Es decir, todo el mundo se sabe el versículo, pero nunca, mis hermanos, leen primero lo que Pablo menciona de los filipenses. Es decir, cuando está mencionando lo que ellos hicieron, por eso Pablo dice que el Señor supla todas sus necesidades conforme a sus riquezas. ¿Por qué, Lucas? Porque los filipenses eran desprendidos por haber hecho lo que hicieron en el ministerio de Pablo, que nadie lo había hecho en ese tiempo más que la iglesia de Filipo. Afirma que los filipenses fueron convertidos al evangelio antes que los de la iglesia de Esmirna, la que Policarpo estaba pastoreando. Sin embargo, en esta carta, mis hermanos, Policarpo dice que esta iglesia de filipenses, teniendo semejante fama, esta iglesia se manchó o fue manchada por el pecado de un matrimonio indigno, de un matrimonio indigno. ¿Cuál fue este matrimonio indigno que manchó esta iglesia? Bueno,
un matrimonio llamado Valente, así, Valente y su esposa, con V, Valente, Valente y su esposa, que igual, mis hermanos, que de la misma forma como Ananías y Zafira, Valente y su esposa, no da el nombre de la esposa, había hecho lo mismo que hizo Ananías y Zafira. Habían sido culpables de un acto de codicia. ¿Qué quiere decir esto, Luker? Que esta pareja participó en un acto similar al de Ananías y Zafira. También en esta carta a los filipenses, Policarpo, por ejemplo, él plasma toda su doctrina de que Cristo encarnó, Cristo padeció y resucitó de verdad en carne. Y vean cómo dice, resucitó en carne y no en apariencia, como predican los gnósticos. Ahora, mis hermanos, era el gnosticismo. En una de sus enseñanzas decían que Cristo murió en apariencia y que resucitó en apariencia. Policarpo, por ejemplo, dijo esta frase. Policarpo dijo, sabemos muy bien que hemos sido salvos por el don gratuito de Dios. ¿Quién es el don gratuito de Dios? Jesucristo, el Salvador, el Redentor, que no lo merecíamos, mis hermanos. ¿Quién merecía el Redentor, el Salvador de los que estamos aquí? Ninguno, mis hermanos. ¿Hay alguno de ustedes o yo que lo merecía? Ni uno solo. Ninguno lo merecía. Pero sin embargo, por su amor y su misericordia, y él está afirmando, sabemos, Policarpo está afirmando, sabemos muy bien que hemos sido salvos por el don gratuito de Dios y no por nuestros méritos, sino porque Dios ha querido por medio de Jesucristo salvarnos. Ahora, esto que él está diciendo, nosotros podríamos recordar un texto en la Biblia que es algo parecido, que está en Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 9, que dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si ustedes se fijan, ve cómo estaban apegados en su lenguaje y sus escritos estaban apegados a la palabra de Dios, es decir, ellos escribían lo que habían aprendido de la palabra de Dios, pero no se les olvide, mis hermanos, que ellos no tenían la Biblia completa como ustedes y yo la tenemos hoy. Hasta aquí todavía no había nada junto, todavía no estaban juntos todos los libros de la escritura del Nuevo Testamento. Sin embargo, sí tenían conocimiento de las cartas. Por ejemplo, esto me suena a que Policarpo muy seguro leyó la carta a los Efesios de Pablo, y de ahí él aprendió este principio que lo escribió en su carta. Plasma también Policarpo en sus cartas ideas como estas, las normas de la vida cristiana. Y de fijo las escribe, y no quiere decir, mis hermanos, que sean todas, pero las que escribe seguro eran parte de la problemática que llegó a enfrentar, digamos, ellos en su tiempo. ¿Y cuáles son estas normas de vida cristiana? Bueno, por ejemplo, él hablaba de las cosas en contra de las cuales nosotros debemos de oponernos, como la fornicación, la avaricia, la homosexualidad y las herejías. Y fíjense cómo desde entonces Pablo, por ejemplo, escribe mucho de esto. El Antiguo Testamento habla mucho de esto. Esto no es algo nuevo, mis hermanos, porque en la mente de Dios jamás ha existido que una mujer con una mujer sea idea de Dios. No es así. O que un hombre con un hombre sea la idea de Dios. No, mis hermanos, no lo es, no está en la Biblia en ninguna parte. Dios plasmó su idea muy claro. Varón y hembra los hizo desde el principio. Y esa es la perfecta voluntad de Dios. Yo sé que algunos después van a preguntar, entonces, ¿por qué fulano tuvo varias mujeres? Bueno, pues porque no obedecieron a Dios, así de sencillo. Fueron desobedientes y fallaron en esa parte. Ahora, por ejemplo, Policarpo, esto es algo muy importante tenerlo en cuenta. Policarpo también enfrentó a un hombre que estaba dentro de la iglesia, pero que empezó a introducir herejías a la iglesia. Este hombre, mis hermanos, al que enfrentó Policarpo, se llamaba Marción. Marción, así como suena. ¿Quién fue Marción? Como dije, él había introducido algunas herejías. Policarpo, mis hermanos, sufrió, antes de para ir viendo eso, sufrió el martirio, y vamos a ver cómo, o vamos a ver,
o vamos a terminar aquí más bien con Policarpo para ver algo acerca de Marción. Policarpo, mis hermanos, sufrió el martirio muriendo en la hoguera. Creo que ya lo habíamos mencionado, y sí, ya lo habíamos hablado, como uno de los emperadores, el emperador le ofreció a él que negara a Cristo, y él le dijo, ¿cómo lo voy a negar? Si Jesús solo el bien me ha hecho, durante tantos años me ha hecho el bien. Y bueno, la historia cuenta que murió, que dice que murió y lo hizo con gozo, y que incluso que las llamas no lo pudieron quemar y tuvieron que atravesarle una lanza a Policarpo, y dice que la historia que su sangre apagó el fuego. Bueno, en su martirio, él dijo, Policarpo, él dijo, el que me ha dado el deseo del martirio, me dará también el poder de soportarlo. Cuando alguien lee, mis hermanos, escucha los escritos de estos hombres, ¿verdad? Como esta carta del martirio, algunos hombres dirían, híjole, estos de verdad como que clamaban el martirio para sus vidas. Algunos pensarían eso, pero, pero no es exactamente lo que ellos quieren dar a entender, no es eso, sino es el hecho de que Jesús ya había dicho que nos gocemos cuando seamos perseguidos y suframos por causa de Cristo. Y entonces, retomando esas palabras, ellos tomaban el martirio como ese gozo de morir por causa de nuestro Señor Jesús. Ahora, se dice también, mis hermanos, que la muerte de este mártir de Policarpo levantó los ánimos de los cristianos al verlo morir, o del cómo murió, y ver las promesas de Cristo cumplidas en él. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Porque comúnmente, mis hermanos, los cristianos esperamos ver el cumplimiento de las promesas de Dios, pero vamos a ver, en una manera favorable. Es decir, nosotros venimos y decimos, Señor, tú me prometiste un carro, Señor, tú me prometiste un esposo, Señor, que tú me prometiste dinero y salud, etcétera. Entonces nosotros lo vemos en ese sentido como favorable. Pero mis hermanos, estas personas, ellos morían y morían con tanto gozo. De esta manera veían ellos el cumplimiento de las promesas del Señor Jesús en sus vidas. ¿Qué quiere decir esto, Luker? Bueno, que Dios ve las cosas de una manera muy distinta a como ustedes y yo las vemos, muy diferente. ¿Cuánto, mis hermanos, nos hace falta a nosotros aprender de verdad para entender que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe? Ahora, para que lo tengan ahí. Ahora, vamos a ver al cuarto personaje. Vamos a aprender algo de este hombre llamado Marción, el número 4, Marción. Marción, número 4, para darles tiempito por aquellos que lo están anotando. Marción. Vamos a ver. Okay. Marción, mis hermanos, fue un hombre gnóstico dentro de la iglesia. Un gnóstico del año 100 después de Cristo, y quien impulsó muchas doctrinas del gnosticismo dentro de la iglesia, Enseñanzas falsas que afectaron, mis hermanos, a la iglesia durante este segundo siglo. Es decir, cuando ya empezamos en el 101, ya se acabó el primer siglo, ¿verdad? Ya se acabó el primer siglo y estamos hablando en el segundo siglo. Así que en el segundo siglo, donde este hombre fue uno de los que comenzó a contaminar, ¿verdad? Lo que es la iglesia. Y la cizaña, mis hermanos, recordemos esa cizaña que mencionó Jesús. Pablo lo mencionó en el libro de los Hechos cuando les habló a los ancianos que tuvieran cuidado porque se levantarían después de su partida, después de la muerte de Pablo, se levantarían lobos entre ellos mismos. Bueno, pues aquí está uno de ellos levantándose entre ellos mismos. Después veremos más amplio esto acerca del marcionismo, un poco más amplio. Ahorita de momento nada más es conocer a este hombre porque es parte de esta época de los padres apostólicos. Este hombre creó un Nuevo Testamento, Marción, con el Evangelio de Lucas y 10 epístolas de Pablo. Se opuso este hombre rotundamente
a la inspiración de la Septuaginta, que es una copia, es la copia de la Septuaginta, es una copia del Antiguo Testamento, pero en griego. Lo menciono para los que no lo conocen, como un paréntesis nada más. Lo menciono. La Septuaginta, mis hermanos, es una compilación de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Reunido con todos los escritos. Por ejemplo, todas las versiones que nosotros usamos, como estas, ¿verdad? Estas, todas las Biblias, las que nosotros usamos, sobre todo las del Antiguo Testamento, está basada en el orden de la Septuaginta. La Septuaginta, mis hermanos, no era un escrito original porque el escrito original era en hebreo. Esta era una copia, la Septuaginta traducida de los originales del hebreo al griego. Esta traducción se llama Septuaginta, se le llama así precisamente porque se dice en la historia que eran 72 hombres que fueron los que tradujeron esta versión del hebreo al griego, así muy resumido. Y se hizo porque había muchos judíos en Alejandría después de la dispersión de los judíos antes de Cristo. Se dice que esta traducción se hizo 200 años antes de Cristo. En esta Septuaginta, lo curioso, mis hermanos, que creemos de las cosas por las que este hombre, ¿verdad? Marción no la aceptó como inspirada, nosotros no la tenemos en nuestros libros, ¿verdad? Por ejemplo, no tenemos, pero en la Septuaginta aparecen los libros apócrifos, ahí aparecen en la Septuaginta. La Iglesia Católica los pone como los libros deuterocanónicos, ahí aparecen en la Septuaginta. Ahora, quiero que sepan algo, esto no es algo que la Iglesia, no es algo que inventó la Iglesia Católica, está en los documentos, está en este documento. Incluso este documento, como dije, data de 200 años antes de Cristo y lo tienen en el Vaticano, o sea, la Septuaginta la tiene el Vaticano. Hay otros escritos que están en otras partes, pero ellos hicieron, por ejemplo, este documento y ellos lo tienen ahí, ¿verdad? Compilado. Como dato adicional, aunque en la Septuaginta, el que plasmó o el que tradujeron, ¿verdad? Ahí en la Septuaginta pusieron ¿cómo se llama? Los libros apócrifos, ¿verdad? Aunque estén añadidos los libros apócrifos, no significa que sean canónicos o que sean inspirados. De hecho, les hago este comentario interesante. El texto original hebreo, en el hebreo, no, ellos no cuentan o ellos no tienen este tipo de escritos. El Testamento, en nuestras Biblias, que no vienen los libros apócrifos o los deuterocanónicos, así tal cual es el Antiguo Testamento hebreo original. No vienen los libros apócrifos, ¿verdad? Entonces, eh, ellos no cuentan en los hebreos, el original no cuentan con estos libros. Los hebreos o judíos rechazan más bien esos escritos, también ellos rechazan los libros apócrifos que no son parte del original, se añadieron en la traducción de la Septuaginta, pero no son parte del canon hebreo, no son parte del canon hebreo, para que ustedes lo tengan ahí. La Septuaginta dijimos que es una copia del Antiguo Testamento en griego, y este hombre, Marción, no lo aceptaba, precisamente porque decía que ese libro no era inspirado por Dios, decía él, y lo rechazaba. Se dice también que su padre, el papá de Marción, el papá de Marción fue un obispo de una ciudad llamada Sinope. Sinope o Sinope, como le quieran decir, así como suena, Sinope o Sinope. Y vean qué tremendo de esto. El papá de Marción era obispo, es decir, ¿qué quiero decir con esto? No hay garantía que un hombre, siendo pastor, siendo líder, siendo obispo, aún caminando correctamente, como lo hizo, ¿verdad? Inclusive el profeta Samuel, no es una garantía que los hijos forzosamente tengan que ser iguales que sus padres. Aquí nosotros vemos otro hombre como tantos que la historia nos menciona, un hijo que no salió igual que su papá. El papá era un obispo, imagínense, en la iglesia de Sinope. Y fíjense, el mismo papá de Marción
tuvo que expulsarlo de la iglesia en el año 139 después de Cristo, y lo expulsó de esa iglesia de Sinope precisamente por las herejías de este hombre, de Marción. Pregunto, ¿es correcto que un padre pueda hacer eso con un hijo? Bueno, sí. Una historia, voy a contarles esta historia, de un pastor de una iglesia. Dice que su hijo dirigía, dice una historia que su hijo dirigía la alabanza, y que este que dirigía la alabanza, su hijo, era homosexual. Y el día, dice que hubo un momento, el día que enfrentaron al pastor para decirle que eso no lo puede estar permitiendo, no es permitido. ¿Cómo van a dejar que el hijo está en esa condición y esté ministrando? Y que tenía que tratar con la vida, o sea, le dijeron a él, ¿verdad? Al pastor, que tenía que tratar con la vida de su hijo y sentarlo, y que no podía tenerlo ahí donde lo tenía porque porque su hijo y a su hijo y con esos problemas. Porque ya se había comprobado, dicho sea de paso, ya se había comprobado con muchos casos que de este muchacho que sí, ¿verdad? Tenía esos comportamientos y esa conducta y ese asunto. Pero los papás de este muchacho se pusieron más bien terribles, se enojaron. Y al que confrontó a los pastores, ¿verdad? Los pastores más bien lo que hicieron fue, trataron de maldecirlo y le dijeron y le dijeron, usted se va a morir y no sé qué, y hasta sus hijos van a terminar siendo homosexuales, los pastores, porque no aceptaron que le dijeran que su hijo era homosexual y que no podía estar ahí. Años después, mis hermanos, se dice en la historia que años después este joven, el muchacho que estaba ministrando, murió en un accidente en una carretera de tránsito. Y el papá, el pastor, dice que fueron depuestos, fueron quitados del pastorado. Los padres, como pastores, mis hermanos, no pueden o no podemos. Yo lo digo no podemos porque mi primera iglesia son mi esposa y mi hija, pero los padres como pastores no pueden o no podemos permitir, como lo hizo Elí con sus hijos, ser un carebar, lo decimos aquí en Costa Rica. Esto, mis hermanos, es una enseñanza desde mucho tiempo atrás. Como padre, yo no puedo permitir que un hijo mío o mi hija que no es nacida de nuevo, que no conoce a Dios, porque hay padres que a fuerzas quieren meter a los hijos y ni conversos son, y hay que tener mucho cuidado con eso. Quieren meter a los hijos a la fuerza, que los hijos tienen que ser parte de la iglesia, tienen que cantar, tienen eso, para luego darles a ellos como por sucesión el liderazgo. No, mis hermanos, hay hijos que no son conversos y que no quieren nada con Dios, y los padres no pueden, los pastores, ¿verdad? Que papás no pueden obligar a sus hijos a hacer eso no debe de ser. Porque esto, mis hermanos, esto que pasó aquí, por ejemplo, con este hombre Marción, el papá tuvo que expulsarlo y fue determinante. Y así debe de ser realmente cuando algo así suceda. Ahora, este hombre se fue a una a una iglesia de Roma, y en la iglesia de Roma fue aceptado. Él llegó, fue aceptado. Después de que el padre lo había rechazado, sabrá Dios, ¿verdad? ¿Con qué chisme fue la iglesia de Roma para que lo aceptaran? No había, porque acuérdense que en ese entonces no había comunicación como la tenemos hoy en día. O sea, hoy en día nada más agarramos el teléfono y llamamos y decimos, mira, llamamos al pastor y le decimos, mira, a tal iglesia, y uno le dice, mira, es que tengo aquí a fulanito, a tu hijo, se vino para acá, ¿qué pasó? No, esa comunicación no había, no era igual que hoy. Y sabrá Dios, mis hermanos, en qué distancia estaba Sinope de Roma, quién sabe. Entonces, Marción, mis hermanos, para continuar, Marción llega y posiblemente diciendo mentiras, posiblemente, de que su papá fue injusto con él, muy probablemente. En fin, yo no lo sé, pero no sé si ustedes se lo pueden imaginar, pero la iglesia de Roma lo recibieron ahí en Roma. Y me imagino que le dijeron, tranquilo hermano, venga, aquí te vamos a acoger, porque el amor de Cristo es para todos. Así, aquí no juzgamos. Porque no faltan los pastores, ¿verdad? Que quieran tomar el lugar de Cristo, ¿verdad? De amor y de chineo, ser más buenos que Jesús, según ellos. Pero resultó, mis hermanos, resulta que en el año 144, esta iglesia de Roma también expulsó a Marción, lo expulsó. Es decir, si pensamos nosotros, en el año 139 llegó allá. Pues 4 o 5 años lo tuvieron por ahí, pero me imagino que les hizo algún tipo de relajo ahí en la iglesia,
y en el año 144 después de Cristo, la iglesia de Roma lo tuvo que expulsar y precisamente lo expulsaron por causa de este tipo de doctrinas que él creía. Vean mis hermanos, es muy importante el cuidado de la iglesia. No tienen ustedes una idea del cuidado que un pastor debe de tener de una congregación. Un pastor, un pastor que permite ministrar a una persona con adulterio, que permite a una persona ministrar con problemas de homosexualidad, de lesbianismo, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas, no solamente eso. ¿Saben qué es lo que vamos a manifestar en la iglesia si se permite eso? Pues eso pasa, lo mismo que le pasó con Marción, que venía con doctrinas equivocadas. Por eso, mis hermanos, los pastores tienen que tener mucho cuidado a quién permiten que enseñe y a quién no permiten o no permitir que enseñe. Tienen que tener mucho, mucho cuidado porque yo me imagino que en esos 4 años, que no lo menciona la historia, aquí no lo menciona, pero nos podemos imaginar que para que lo hayan expulsado, pues, Marción, pues, ¿qué pudo haber hecho? ¿Y qué fue lo que hizo? O más bien diríamos que no hizo. Y más bien podemos creer que fue un terrible daño que le trajo a la iglesia de Roma y qué importante es para nosotros hoy, ¿verdad? Para nuestro tiempo que nosotros aprendamos de este tipo de asuntos como este tipo de hombres como Marción, ¿verdad? Ahora, Marción murió, no tenemos, o la historia no da la fecha exacta en que murió, pero se dice que dejó muchos o numerosos seguidores. Esto es, y esto es lo más terrible, es que siempre que es la obra, por ejemplo, la obra del diablo, del maligno, fíjense, el diablo, mis hermanos, no puede acabar con la palabra de Dios porque no puede. Porque recordemos que el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces, el diablo, al final de cuentas, como dijimos, no puede acabar con la palabra de Dios, pero el diablo sí puede distorsionar en muchas personas la palabra de Dios, que pasa muchísimo, con puras creencias de personas que creen cosas que no son ciertas, pero bueno. Entonces, lo hizo, por ejemplo, el diablo desde el principio y lo sigue haciendo hoy. Lo hizo con Eva y lo ha hecho durante toda la historia con muchos hombres, distorsionando, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios. Y aquí hubo, en este caso de Marción, ¿verdad? Hubo muchos seguidores que empezaron a propagar las doctrinas de este hombre Marción, que posteriormente se les llegó a conocer como los marcionistas. Entonces ya ustedes se fijan cómo empiezan a surgir los apellidos. Ustedes se dan cuenta y bueno, este fue Marción y hasta aquí vamos a ver de este hombre de Marción. Ahora, vamos a pasar a un quinto personaje más. Este hombre también fue considerado como padre apostólico y este hombre se llamó Papías, con acento en la I. Papías, con acento ahí en la I. Papías, suena como papa. Es como decir papi, pero con A y S, papías. Papías. Buenos días, Janet. Se dice, mis hermanos, que también Papías fue discípulo del apóstol Juan y también fue compañero de Policarpo. A lo mejor muchos de nosotros podríamos decir que, ¿por qué la mayoría, podríamos preguntar, por qué la mayoría eran discípulos del apóstol Juan? ¿Por qué de estos que estamos hablando, por qué la mayoría eran discípulos del apóstol Juan? ¿Por qué creen que fue la razón? Bueno, recordemos que los apóstoles ya habían muerto a mediados de siglo, pero también sus discípulos, años posteriores, también murieron sufriendo el martirio, la persecución, y después de ellos vinieron estos hombres. Ahora, Juan, recordemos, es el que duró casi hasta el año 100. Dios, recordemos, Dios lo dejó vivir muchos años a Juan, el apóstol, y por eso muchos de estos surgieron con Juan el apóstol. Así que también fue discípulo del apóstol Juan y fue compañero de Policarpo. Así es como lo afirman en sus escritos. Lo afirma Eusebio. Y Eusebio es un hombre que nosotros lo vamos a estudiar más adelante. Él es otro personaje de otra época.
Él fue un historiador, ¿verdad? Un historiador eclesiástico, y entre todos los documentos que se encontró, que encontró y escribió fidedignos, este hombre escribió de Papías, que fue compañero de Policarpo. Papías nació en Hierápolis, con H, Hierápolis, Hiera, como decir Hiera, tildado ahí en la A, Hierápolis de Frigia en el año 60 después de Cristo. Él escribió una obra muy conocida y se titula, esta obra se titula Exposición de los discursos y oráculos del Señor. Exposición de los discursos y oráculos del Señor. Este hombre escribió recopilando enseñanzas que había escuchado de Juan el apóstol, de las hijas profetizas de Felipe, que seguro también, seguro las conoció, que tuvo dos hijas y eran profetizas, hijas de Felipe, el evangelista, que nos habla del libro de Hechos 8. Se dice que Papías manifestó su creencia de un reino, ojo con esto porque aquí hay algo interesante, se dice que Papías manifestó su creencia de un reino milenario de Cristo sobre la tierra. Vamos a ver, hay un movimiento teológico que no creen en el milenio y ellos dicen, ellos dicen que nosotros cuando hablamos de las dispensaciones y hablamos de todo eso, hablamos porque hay un hombre que se llamó Darby. Hay un libro que se llama Dispensacionalismo antes de Darby. Ellos dicen que fue que nosotros creemos en las dispensaciones porque Darby las inventó, no, mis hermanos, y vemos que desde estas épocas ya el pensamiento de un milenio literal sobre la tierra ya se hablaba desde estas épocas. Por eso digo, se dice que Papías manifestó su creencia en un reino milenario de Cristo sobre la tierra, literal, como nosotros lo creemos, ¿verdad? Los premilenialistas, eso no es el tema de aquí, pero es para nada más decir eso. Ahora, cosa, por ejemplo, que en este caso Papías, cosa que le costó a él ser acusado y asesinado. Y si a alguien le costó la vida por decir, por ejemplo, eso es un ejemplo, por decir que la Tierra era redonda cuando todo el mundo decía que no, imagínense que a alguien le costó la vida así, así. ¿Se acuerdan a quién le costó la vida por decir algo así? A Galileo. Galileo Galilei le costó también, fue porque él dijo que la Tierra era redonda y lo mandaron a asesinar por tal herejía. Pero en fin, mis hermanos, a Papías lo acusaron, lo condenaron y lo martirizaron por decir del milenio o enseñar del milenio de Cristo, los 1000 años de paz que hoy nosotros ya conocemos en las escrituras. Imagínense. Pero quiero recordarles algo, alguien dirá, vea qué injusticia, ¿por qué lo hicieron? Otros dirán, ve, lo mataron, porque eso no es cierto. Bueno, les recuerdo algo muy importante. Recuerden que estas personas, ellos no contaban con lo que nosotros contamos hoy en día. Hoy nosotros tenemos la Biblia completa. Así que si no tenían los escritos y escucharon, ellos no tenían la Biblia completa y escuchan a Papías hablar, pues dicen, ¿de dónde sacó este tipo semejante cosa, semejante herejía? Entonces, de lo matan. Entonces, en algunos fragmentos, mis hermanos, Papías, de Papías, se dice que él escribió 5 libros y que menciona algunas referencias, perdón, algunas citas de Ireneo, habla de él, también de Eusebio, habla Eusebio. Se dice que Papías fue obispo de Hierápolis y se dice que sus escritos fueron una colección y comentarios de datos de procedencia sobre dichos y hechos de Jesús. Trató también de indagar la autenticidad de la tradición sobre Jesús y habla sobre el fin de Judas. Habla sobre el martirio de los hijos de Zebedeo. No sé si ustedes se acuerdan quiénes fueron los dos hijos de Zebedeo. Bueno, Jacobo y Juan, que seguro lo escuchó de Juan el apóstol porque era discípulo de él. También se dice que habló de la milagrosa salvación de Barsabás e incluso habló de resurrecciones de cristianos. Escuchen esto, habló de resurrecciones de cristianos después de la época de los apóstoles. Esto, mis hermanos, habla él en sus escritos.
En fin, se cree que Papías, mis hermanos, sufrió el martirio junto con Ignacio de Antioquía, es lo que se comenta, y durante el reinado del emperador Trajano. Hasta ahí. Vamos con otro hombre llamado Justino Mártir, el número 6. Justino Mártir. Número 6, Justino Mártir. Justino Mártir, mis hermanos, para avanzar, Justino Mártir vivió del año 100 al año 167 después de Cristo. Ahora, ustedes ya tienen aquí nombres, ustedes tienen información para que usted pueda indagar y tener más información de ellos. O sea, ya usted puede ir a buscar más. Todo esto está disponible, ya esto no está oculto, gracias a Dios, porque hay gente que Dios levantó y usó y hoy tenemos toda la información de estos hombres de la historia y de una historia fidedigna. Nada más recuérdenlo, busque lo correcto, no busquen por medios católicos, porque ahí lamentablemente le meten otro tipo de asuntos. Bueno, este hombre nació en Neápolis, con N, Neápolis, alrededor, Justino Mártir, nació en Neápolis alrededor del 100 o el 114 después de Cristo. Se dice que es de la antigua Siquem. Fue hijo de una familia de origen griego y estudió filosofía en su juventud y le tocó ver mucha persecución sobre los cristianos. Se dice que los filósofos de antes, mis hermanos, tenían unas capas largas y negras y eran reconocidos cuando los veían en la calle, sabían que era un filósofo. Los filósofos eran muy reconocidos en ese tiempo. Este hombre se convirtió y viajaba con un traje de filósofo tratando de ganar a los hombres para Cristo. Entre los escritos de Justino Mártir encontramos una defensa del cristianismo y de ahí surge lo que nosotros hemos oído y ya hemos aprendido como apologética, o sea, la defensa de la fe o la defensa del evangelio. Aquí están estos hombres y él fue uno de ellos, Justino Mártir. Una defensa del cristianismo dirigida, por ejemplo, al emperador de Roma. Como filósofo, este hombre debemos de entender que la mayoría de los filósofos eran muy buenos escritores. Como tales, ellos escribían y este hombre, por ejemplo, Justino Mártir, le escribió una carta al emperador de Roma defendiendo el cristianismo. Justino, mis hermanos, fue uno de los hombres más capaces de su época y se dice que desde el inicio de su cristianismo él mostró una sed insaciable por la verdad y su afán lo llevó a obtener la perla de gran precio. Y no estoy hablando de la perla de gran precio que hablan la secta de los mormones, no. ¿Cuál es la perla de gran precio, mis hermanos? El Evangelio. El Evangelio. Y ese Evangelio, ¿de quién habla? Pues de Jesucristo. Vean lo que dice Mateo 13, versículo 45-46, ahí está esa perla de gran precio, cuando dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, esta perla de gran precio, mis hermanos, que lo menciona como el reino de los cielos, se refiere al evangelio que habla Jesucristo. Así de sencillo. Justino Mártir también comprendió que las creencias populares de las religiones dominantes en su época eran solo invenciones de los hombres y supersticiones de interesados. En sus escritos de Justino Mártir, él dice que el poderoso testimonio de los cristianos a él lo impresionó tanto que al verlos morir tan valientemente por su fe, esto trajo su convicción y por eso se convirtió. Aquí hago un paréntesis para hablar de nosotros, aplicándolo a nosotros. Esto, ¿verdad? Esto sigue siendo lo mismo hoy en día, mis hermanos. El poderoso mensaje que nosotros como cristianos demostremos a la gente el día de hoy con nuestras vidas puede ser un impacto para ellos y que esto los lleve realmente a los pies del Señor Jesucristo. No hagamos lo que hicieron los judio-cristianos, ¿verdad? O los judíos a los que les escribió Pablo, que les dijo, por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado. No hagamos eso. Entonces, que no sean, mis hermanos, lo contrario, que nuestras vidas no sean causa de que la gente pisotee y blasfeme por el Evangelio de Jesucristo. Al contrario, que nuestra vida sea un reflejo de ese Evangelio. Y si lo predicamos, enseñémoslo con nuestras vidas, que las letras de nuestra vida hablen de que lo que estamos diciendo es una verdad. Así que este hombre, mis hermanos, Justino Mártir,
se convirtió y dice que la vida de estos hombres cristianos que él conoció era excepcional en su moral, era desinteresada en su fe y llegó a decir esto, fíjense, él llegó a decir esto no puede ser obra de fanáticos, mucho menos de personas malas. Tienen algo divino, algún poder, para Justino Mártir, algún poder desconocido por la forma en que morían cuando los martirizaban. Bueno, ya lo hemos visto antes en las persecuciones, cuando estábamos hablando, cuando hablábamos, ¿cómo enfrentaría el cristiano, pregunto, cómo enfrentaría el cristiano un martirio el día de hoy? Un tico, un costarricense, ¿cómo enfrentaría un costarricense el martirio el día de hoy? ¿Y cómo lo harían? Con chorizos, con negocios debajo de la mesa, un pago para no pasar por el martirio. Pero vean qué tremendo, mis hermanos. Ellos morían cantando y alabando al Señor. Y esto es lo que impresionó a Justino Mártir de los cristianos. También se dice, mis hermanos, que un anciano, ojo con esto, que un anciano que veía a Justino, que Justino estaba en búsqueda de la verdad, es decir, lo veía como con ansia de buscar la verdad. El anciano le predicó el evangelio, porque el anciano era cristiano, y fíjense lo que le dijo este anciano. Este anciano le dice a Justino: pídele a Dios que abra tu corazón para que puedas ver la luz, porque sin la voluntad de Dios y sin su Hijo Jesucristo, ningún hombre alcanzará la verdad. Justino Mártir, mis hermanos, en la mayoría de sus escritos fueron apologías. Él escribió 2 apologías a Antonio Pío. ¿Se acuerdan quién era Antonio Pío? Un emperador, que ya lo habíamos visto, era el emperador de Roma. Y ya vimos esa lista de emperadores hasta Constantino. Los escritos de Justino Mártir nos revelan cuáles eran las creencias y las costumbres de los cristianos de aquellas épocas. De hecho, él escribe y dice: yo encontré en la doctrina de Cristo, como él era filósofo, la única filosofía segura y saludable. Y también decía Justino Mártir: cuando se juntan, pongan atención, cuando se juntan en algún lugar a leer las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, el que preside enseña y exhorta a imitar esas cosas buenas. Luego los hermanos nos levantamos juntos y cantamos y alabamos y adoramos a Dios. Pregunto, ¿cómo son los servicios en nuestras congregaciones? Si ustedes notan, ¿tiene alguna similitud? Por supuesto. Ahí nosotros vemos que desde antes había enseñanza, habían alabanzas, etcétera. Entonces, pues así son realmente hoy también. Realmente adoramos a Dios, alabamos a Dios, y el que preside expone la palabra de Dios tal como los primeros cristianos lo hacían de esta misma manera. ¿Cuáles fueron algunas de las obras de Justino Mártir? Vamos a ver 8 de estas obras conocidas de Justino Mártir. La primera ya la hemos mencionado, se llama Apología dirigida al emperador Antonio Pío. Apología dirigida al emperador Antonio Pío. Recordemos, mis hermanos, nada más para borrar esto, es un error ortográfico, ok. Recordemos, cuando nosotros hablamos de apología, la apología ya está dándonos a entender que su escrito es una defensa de la fe o del cristianismo en aquellas épocas y de cómo se acusaba, cómo se condenaban a los cristianos. Y él defiende esto, mis hermanos. Más adelante nosotros vamos a ver algunas de estas defensas, algunos escritos y algunas frases de estas defensas para que entendamos más sobre esta época, El segundo escrito de Justino Mártir la segunda apología es dirigida, mejor dicho, al Senado romano. Es decir, en este tiempo, Antonio Pío y en algunos otros emperadores, recordemos que en un tiempo el Senado desapareció, pero otra vez estaba el Senado junto con el emperador. Entonces, no solamente dirige Justino al emperador, sino también dirige su escrito al Senado romano. Número 3, otra que se llama Discurso a los griegos. Mis hermanos, esta es una discusión con filósofos griegos acerca de la naturaleza de los dioses, obra de Justino Mártir. La número 4, una exhortación dirigida a los griegos. Número 5, tratado sobre la soberanía de Dios. Número 6,
El salmista, así se llama esta obra. Número 7, un tratado sobre el alma. Y la número 8 se llama Diálogo con Trifón. Trifón, tildado en la O. Diálogo con Trifón. Yo quisiera saberme de verdad, a mí me gustaría saberme la historia de memoria, pero a veces es muy difícil, es muy complejo. Bueno, el diálogo con Trifón, con que podamos asimilar algunas de estas cosas, con que asimilemos esto que estoy hablando, estamos bien. Pero alguien tal vez preguntaría, ¿quién es Trifón, Luker? Bueno, le recomiendo, yo, se lo digo así, yo le recomiendo que lo busque en los escritos de Justino Mártir. Se los dejo como tarea, se los dejo como tarea. Pero les doy lo más elemental de este hombre, Justino Mártir. Y bueno, dejemos a Justino Mártir, vamos a un séptimo hombre llamado Hermas. Hermas de Roma. Vamos a ver a Hermas de Roma. Ya con este terminamos para después continuar en la siguiente lección. Quedan unos minutos. Hermas de Roma, el número 7. Todos mis hermanos, todos son reconocidos como padres apostólicos. Este hombre fue un escritor cristiano del segundo siglo, Hermas de Roma, y autor de un famoso escrito llamado El Pastor de Hermas. Me imagino que algunos de ustedes lo han tenido que escuchar. Un escrito muy conocido. Muchos de estos escritos yo los tengo en PDF. El que lo desee me lo puede solicitar. Yo con mucho gusto se los comparto. Yo se los envío de alguna forma. En la información del canal de YouTube, ahí está, creo que está el Facebook, está el WhatsApp, creo, si mal no me equivoco. Yo les comparto lo que yo tengo. Sin costo alguno, nada más me dice, quiero tal cosa. Si yo lo tengo, yo se lo comparto. Y si no, lo consigo y se lo comparto. El Pastor de Hermas, un escrito muy conocido. Se dice que tanto Orígenes como Eusebio de Cesarea lo identifican como el Hermas conocido en la carta a los romanos dirigida por Pablo. Vamos a ver, por ejemplo, Romanos 16:14. Aquí aparece el nombre de este hombre y tanto Eusebio como Orígenes dicen que este es el que se menciona aquí. Vean lo que dice. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Bueno, ahí está. Este es el que dicen, ¿verdad? Ellos que se refiere a Hermas. Algunos escritores, como dije, como Orígenes y Eusebio, dicen que este Hermas es este que está mencionando Pablo aquí en el libro de los Romanos. Ahora, este escrito, el pastor de Hermas, se compone de 5 visiones apocalípticas, 12 mandatos y 10 parábolas. Se dice que el pastor de Hermas se escribió en el año 150 después de Cristo. Ahora, ¿quién era o quién fue Hermas? Luker, díganos quién fue. Bueno, se cuenta que Hermas fue un esclavo romano vendido a una mujer romana llamada Rodé, R-O-D-E y tildado ahí en la E, Rodé, quien posteriormente, cuando Hermas se convierte al cristianismo, ella le entrega o le da su libertad a Hermas. Se dice que Hermas tuvo 2 hijos. Y otra vez, vuelve la burra el trigo. Otra vez vemos esta historia que se repite. 2 hijos que apostataron del cristianismo durante las persecuciones. Eran tan fuertes, mis hermanos, las persecuciones que los 2 hijos de Hermas apostataron de la fe y negaron a Cristo. Estos hijos se dieron a una vida, se dice, a una vida pecaminosa, y yo creo que, yo creo que si una persecución se nos viene a nosotros encima ahorita, realmente nos vamos a dar cuenta quién es quién y quién es realmente un verdadero cristiano y quién realmente no lo es, si se nos viniera. También se dice, mis hermanos, que fue uno de los discípulos de Juan el apóstol y que fue conocido por la mayoría de los padres apostólicos. Ahora, en su escrito, cuando él usa esta palabra, el pastor, él lo que está haciendo es referencia a el pastor, a el maestro divino, que le da o le comunica a Hermas por alegorías las lecciones que deben de ser o han de ser transmitidas como enseñanza a la iglesia. Se dice que en sus escritos
aparece la historia de Hermas y de su familia, es decir, aparecen entretejidas en el relato puestas al servicio de Dios. Ahora, se dice, mis hermanos, también en la historia, que este escrito, el pastor de Hermas, fue uno de los más estimados en la antigüedad o en la era cristiana de la antigüedad universalmente. Tuvo también, mis hermanos, circulación general en las iglesias del Oriente y del Occidente en Roma. Por eso que estaba por eso que estaba dividido Roma en dos partes. Estaba dividido Roma, recordemos, Oriente y Roma Occidente, y tuvo circulación general en las iglesias de Oriente y de Occidente hasta después de mediados del siglo segundo. Se dice que se tradujo inclusive porque si ustedes se acuerdan, la historia, en el caminar de la historia, el lenguaje primero, o sea, el lenguaje común era el griego koiné, pero posteriormente el griego cambió y el que se volvió el lenguaje común para el siglo cuarto fue el latín. Así que su obra, la obra esta, El Pastor de Hermas, fue traducida con el tiempo al latín y tuvo más y más distribución, tuvo más distribución. Y bueno, voy a detenerme aquí para continuar en la siguiente lección, la siguiente semana, si Dios quiere, pero voy a detenerme aquí porque lo que me quedan son apenas unos minutos, así que no alcanzo para darles otro personaje más de los padres apostólicos, pero quisiera, antes de terminar, decir algo. Muchas veces los escritos en la historia no eran inmediatos de parte del autor. A lo mejor, por ejemplo, el autor dejó escritos y luego alguien lo transcribía y es como surge el escrito. Y realmente este hombre pudo haber existido, hablando de Hermas, pudo haber existido o vivido a mediados del siglo y muerto un poquito, quizás como en el año 150 o 160 después de Cristo. O sea, sí hay la probabilidad. Por eso yo no dije que es muy seguro que Orígenes y Eusebio de Cesarea, que son escritores eclesiásticos y que son de otra época, ellos afirman, de acuerdo a lo que ellos investigaron en la historia, que es lo único que nosotros sabemos, ¿verdad? Por la historia, ellos dicen que posiblemente se refieren al escrito de Hermas, que es el que vimos en Romanos, que posiblemente. Es decir, que podría ser a como podría no serlo. Pero en fin, es solamente la historia. Pero lo importante son los datos que nosotros tenemos para la historia, datos que concuerdan con la palabra de Dios que recibieron los apóstoles de Jesucristo y que para nosotros como iglesia nos debe de importar la historia de la iglesia y cómo se fue dando y de qué manera se fue formando esta historia. Entonces, pudiera ser que sí sea, este Hermas puede ser que sí, pudiera ser que no sea, pues queda ahí en algo que no se puede asegurar, pero solamente se hace el comentario por lo que estos hombres hicieron. Aquí nos vamos a quedar, que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima lección, en la próxima continuamos y ya nos quedan dos clases, ¿verdad? Para terminar este bimestre. Así que mis hermanos, échenle ganas y que el Señor me los continúe bendiciendo. Chaito, que les vaya muy bien. Bendiciones.